Una vez más, muy buenas noches. Bienvenidos todos. Vamos a alabar al Señor. Vamos a entregar este momento en las manos del Señor, esta enseñanza, para la honra y gloria del Señor. Padre, muchas gracias por tu presencia en este lugar. Yo te suplico, Señor y Dios, que tú abras nuestro corazón, abras nuestros ojos y nos permitas entender mejor y mucho, muy bien, no sé cómo decirlo sinceramente, que nos permitas entender bien tu palabra, Señor, y nos permitas ser consistentes con ella, porque si somos tus hijos, Señor, y lo hemos declarado, también declaramos, Señor, que los actos que nos siguen, los actos que nos describen, son actos que describen tu ejemplo, tu moral, tu estándar de vida, Señor. Padre, estoy aquí para proclamar tu nombre, Señor Dios, y para enseñar esta palabra. Te pido en el nombre de Jesús, que ella sea como espada de filos que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, para enseñarnos, redarguir, confrontar, para movernos conforme a tu propósito, conforme a tus planes. Padre, gracias por los chicos, por los jóvenes, por los jovencitos de 70 y 80 años. Señor, por todos ellos, gracias por estas familias aquí que fielmente están acá. Gracias por las que no pudieron venir, Señor, te pido que las bendigas también. En el nombre de Jesús, te alabo y te bendigo, Señor. Amén y amén. Muy bien, seguimos en nuestra serie. ¿Alguien se acuerda cómo se llama la serie? Santidad práctica. ¿Cómo desarrollar una santidad práctica? Y para eso hemos escogido una base bíblica. Pues toda la palabra es la base bíblica, pero hemos escogido una base bíblica en la cual nos hemos centrado. Es el primer capítulo de la carta de Santiago, del apóstol Santiago, y está en 1 del 19 al 25. Y hemos recorrido la primera parte donde se nos insta, se nos exhorta a escuchar más, a hablar menos y a airarnos mucho menos. Y después estuvimos hablando sobre la necesidad de desechar cosas y de recibir otras. Porque la vida del cristiano se trata de eso. Cuando uno recibe a Cristo necesita emprender la dura tarea de desechar la vieja manera de vivir para aprender la nueva manera de vivir, para subir su estándar de vida. No, ahora el estándar de vida del hombre es el pecado. Ahora el estándar de vida que Dios quiere para nosotros, para cuidarnos, para bendecirnos, para guiarnos, para agradar al Padre, se llama santidad. Y el modelo que nos da es Jesús. Y las instrucciones que nos da es la palabra. Y la ayuda que nos da es el Espíritu Santo. ¿No le parece formidable? Dios no nos deja solo. Ahora tienes que ser el santo. Después de que recibes a Cristo, ahora tienes que ser santo y chao, te veo. No nos deja de esa manera. Lo primero que hace es sellarnos con su Espíritu Santo. Lo segundo es que nos da la palabra. Nos da una nueva familia, la iglesia, donde aprender la palabra de Dios. Son 3 regalos maravillosos que en otra predicación tiempo atrás les compartía. 3 regalos. Primero el Espíritu Santo, segundo la palabra y tercero la iglesia. Una nueva familia en Cristo Jesús. Con esos 3 regalos usted puede soportar el ataque de 3 enemigos: su carne, el mundo y Satanás. Interesante, ¿no? Entonces, entramos, la semana pasada definimos muy bien qué era desechar. Y hablábamos de desechar 3 cosas que parecían lo mismo, pero no eran lo mismo: la maldad, la inmundicia y la malicia. Y se movían en de 3 formas diferentes, pero al final Dios decía, si uno quisiera, podíamos, para que las personas pudieran hacer un trabajo de desechar y como de apartarse de esto, hablábamos de cosas como quitar la ropa sucia en nuestras vidas, quitar las malas palabras, quitar las malas conductas, quitar las malas intenciones del corazón y empezar a trabajar en lo que Dios quiere para nosotros. Terminada esa parte, esa última parte, nos continuamos con lo que sigue de ese versículo, y es que
La palabra de Dios dice en Santiago, notamos aquí, dice, habíamos leído, para darle un poco de contexto aquí, mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente, todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y más lentos para enojarse. Yo pongo el más. Déjenme hacer ciento de énfasis. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. En otra versión dice, el enojo humano no produce la justicia. Dios no produce la justicia en el enojo humano. El enojo humano es contra la justicia de Dios. Así que quiten de su vida todo lo malo, lo sucio, ¿sí? Todo lo malo y lo sucio, y acepten, miren, quiten, o sea, desechen, y ahora reciban, acepten con humildad la palabra de Dios, que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. Y hablábamos entonces, lo que necesitábamos recibir es la palabra de Dios. ¿Cómo recibirla? Con humildad, aceptando, pero al mismo tiempo escudriñándola. Y pasamos a una segunda parte que no es diferente, conecta con lo que acabamos de aprender. Y es que no solo escuchen la palabra de Dios, dice en el 22, tienen que ponerla en práctica. ¿Sí? De lo contrario, solamente se engañarán a sí mismos. Pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas de cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Estos son los versos que nos tocan esta noche. ¿Cómo entender estos dos aspectos esenciales de ser oidores y no tan solo hacedores? ¿Y cómo es que siendo hacedores nos hacemos merecedores de una bienaventuranza, de una bendición de Dios? Entonces, necesitamos empezar recordando algo y afirmando algo. Lo primero es que la ley es perfecta. El Salmo 19:7 dice, la ley es perfecta, ¿sí? Que endereza el alma. Dice, es revelada por Dios, el Salmo 119:25 lo dice, es la luz, Salmo 119:105 o Proverbios 6:23, es la verdad, Salmo 119:43. Entonces la palabra de Dios, la ley de Dios es diseñada por Dios no para salvarnos, sino para mostrarnos el pecado. Si tú no conocieras la ley, no sabrías qué es pecado. ¿Sabías eso? Si no conoces la ley, no sabrías qué es pecado. Pablo dice, si no conociéramos la ley, no sabríamos que esto que hacemos es pecado. Si la ley no dice no fornicarás, y tú estás en una vida de fornicación, de adulterio, pero la ley no dice no fornicarás, eso sería una práctica normal, como decir hola, ¿cierto? Algo normal, pero la ley establecida por Dios dice que eso es pecado, y nos muestra y nos abre los ojos, oh, eso es pecado. Entonces tiene ese poder de abrirnos y de abrir los ojos y de darnos, así como nos da la conducta que no agrada a Dios, también nos presenta la conducta que sí agrada a Dios. Es bien interesante. La ley del Señor es perfecta porque dice que es como espada de dos filos, ¿cierto? La palabra de Dios, lo que Dios ha establecido, va a penetrar nuestra vida y nos lleva a un convencimiento de pecado. Por eso, en alguna medida también este versículo habla sobre ser un espejo. Cuando nos vemos en la palabra de Dios nos dice exactamente en qué estamos. No nos dice mentiras. ¿Sí? La ley presenta la perfecta voluntad de Dios, la santidad. ¿Sí? Y a los que la siguen, la ley transmite una fortaleza que los capacita para lograr el fin. ¿Qué es el fin? ¿Qué es el fin?
en otra porción de la palabra, Dios busca que nosotros seamos perfectos y completos. Entonces, aló. Entonces, si la ley es tan perfecta que nos puede llevar a la perfección y a completarnos totalmente. Mucha gente habla de la ley, yo ya no vivo para la ley, yo vivo por la gracia. Es un engaño, porque no sabríamos qué es la gracia si la ley no existiera, ¿me explico? Si la ley no estuviera diciendo, eres culpable y vas a ser condenado eternamente por tus pecados, no podríamos entender cómo es que, siendo culpable, la gracia es que es un favor no merecido, viene de parte de Dios y nos salva. ¿Nos salva de qué? De la condenación por haber roto la ley. ¿Sí? Entonces, si no podemos desechar la ley, muchos predicadores o muchas iglesias hablan de que ya no hablan nunca más de la ley, y incluso se le menosprecia, pero la palabra de Dios dice que la ley del Señor, de Jehová, es perfecta, que hace sabio al sencillo. Y me encanta eso, la ley de Jehová es perfecta, que hace sabio al sencillo. Entonces, Dios asume que vamos a cumplir la ley, que vamos a seguir su ley. ¿Usted sabía eso? Dios asume. Él espera que nosotros sigamos la ley, que seamos sensatos, que seamos obedientes. Me encanta eso porque ¿quién de nosotros espera que sus hijos sean desobedientes? Ninguno, ¿cierto? Todos esperamos que ellos sean obedientes, que ellos sigan las reglas de la casa, que ellos sigan el consejo. Así mismo es Dios. Bueno, nosotros somos como Él también, ¿sí? Dios ha creado la ley y sus instrucciones para que nosotros lo sigamos, y Él asume que lo vamos a hacer. ¿Sí? Nos revela en ella cómo llegar a ser libres, entre otras cosas. La ley es tan importante que aprendiendo conociendo la ley, nos permite saber cómo ser libres. Porque dice la ley que por la palabra, la palabra dice que podemos ser libres del pecado, de la esclavitud del pecado, una vez creemos en Cristo. Nos da esa autoridad sobre el pecado. Si una persona fuese consciente, 100% consciente de esta afirmación de parte de Dios, la gente no viviría esclava del pecado, del viejo comportamiento, sino que viviría un nuevo comportamiento, como una nueva criatura. Pero la tendencia del hombre es a no creer que al haber recibido a Cristo, puede haber vencido el pecado y puede tener una vida libre de ese pecado, libre de los efectos del pecado en su vida. Si pudiéramos entender que la palabra nos hace libre en la medida que lo conocemos, estaríamos leyendo más a diario, más continuamente la palabra de Dios. Pero es un proceso, yo sé que es un proceso, pero hermanos, en la medida que usted lee más la palabra, debería hacerlo más libre de muchas cosas que usted ha creído que no son, para empezar a entender las cosas que sí son, que establece Dios. A eso me refiero en tener esa libertad. El hombre está coartado, la vida del hombre está coartada porque se ha creado sus propias leyes y necesita sustituir, quitar, desechar esas leyes que el hombre son sus prejuicios, son sus formas de pensar, y introducir, recibir la palabra para que su vida y su conducta, sobre todo, se cambie. ¿Sí? Entonces, pero si sabemos que lo importante que es la ley y lo necesario que es recordarla y afirmarla en nuestro corazón, porque nos hace sabios, porque nos da libertad, porque agrada a Dios, porque Dios espera que la sigamos, por todas esas razones que acabo de decir. ¿Cuál es el problema que nos plantea el apóstol Santiago con respecto a ser oidor o hacedor? ¿Sí? Las dos conductas
pueden entenderse o revisarse separadamente. Los oidores, entonces ustedes pueden levantar las manos. ¿Ustedes son oidores? ¿Quiénes son oidores acá? ¿Quiénes son oidores acá? ¿Quiénes son oidores acá? Amén. ¿Y quiénes son los hacedores? También, amén. Esos son sentidos, porque no podemos ser hacedores si no oímos. Dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Entonces, vemos que hay una complementariedad de esas dos acciones, de esas dos conductas. Pero uno también puede ver que hay gente que solamente escucha. Entonces ahí solamente hay gente que solo escucha, entonces ellos son los oidores. Y hay gente que solo hace. Es imposible encontrar gente que solo haga porque no ha escuchado. Entonces son dos formas de ver las cosas, pero el problema es que son dos acciones que se necesitan ser compatibles y consistentes con algo. Es como cuando uno dice la profesión y la práctica. ¿Sí? Usted puede tener una profesión pero sin práctica, ¿cierto? O no puede, aquí algunos se atreven, pero algunos tienen una práctica sin profesión, entre las cosas, ¿cierto? Pero aquí lo que Santiago está diciendo es, mire, usted no puede simplemente oír si eso no lo lleva a una práctica. O sea, no tiene valor, no tiene cómo ejercitar su vida si usted solamente oye y no lleva a la práctica lo que escucha, lo que aprende, ¿sí? Y él entonces como que habla sobre no sean aquí, solamente se engañan a sí mismos, aquellos que solo escuchan y no hacen. Porque llegó un momento en la liturgia, en la ceremonia judía, que con solo oír la palabra era una cosa tan solemne. Y la palabra se abrían los salmos, se abrían las profecías, se abría la Torá, los 5 primeros libros de Moisés, que todo el mundo, eso era una cosa, mucho, la presencia de Dios y todo eso, y la gente era muy respetuosa en ese momento. Y eso, solo escucharlo era importante. Pero aquí Santiago está diciendo, no es tan solo escuchar. Mucho, eso es un engaño si usted cree que es importante solamente venir a escuchar. Si usted solamente está escuchando aquí en el grupo familiar, cuando el pastor lo visita, y solo escucha y no hace, se está engañando. ¿Para qué lees tanto si no aplicas? Es como la persona que dice ser doctor, pero no puede practicar su medicina. O el que es arquitecto, pero nunca ha construido nada. O un mecánico, pero no tiene carro. Un mecánico, pero no sabe cómo desarmar una caja, no sé, una llanta. No hay una consistencia entre la profesión y su práctica. En este caso no hay una consistencia en la confesión de la ley y su hacer de la ley, el hacer de la ley. Entonces, el oidor puede llegar a autoengañarse, ¿cierto? Mucha gente dice que oír es diferente a escuchar. Eso es una cosa ahí que nosotros en el léxico español empezamos a... Pero aquí no estoy hablando de que oír y escuchar hay una diferencia, o que son parecidos, o que son iguales. No estoy tratando aquí. Aquí estoy hablando de oír y hacer. Oír y hacer es lo que Dios quiere que hagamos con su palabra. ¿Sí? El solo oír es un mero acto de interés por algo. Vamos a ver qué dice el pastor. ¿A qué dice hoy? Ahí sí está aburrido. Este tema está un poquito académico, yo entiendo. Los puedo cansar un poquito. Pero es necesario entender el tema académico para poder entrar ya en materia de lo que Dios quiere decirnos. Y es... La persona se puede autoengañar creyendo que oír es suficiente. Y para Dios no es suficiente. Y lo dice Santiago. ¿Sí? Santiago dice, mire, ¿saben que la ley es perfecta? Hace sabio y sencillo. Pero hace sabio. Porque
la ley es perfecta en el sencillo porque la hace, y eso lo hace sabio. Entonces, si antes la ley era solo un acto santo y solemne, y puede ser así, escuchar la palabra es un acto santo y solemne, pero si se queda ahí, es como una profesión sin práctica, o una confesión sin una acción. Necesitamos ser más que un oidor de comero interés o superficial conocimiento. Incluso hay gente que le pone mucho cuidado para hacer sus propios análisis, para atacar lo que dice el pastor. Ese pastor dijo esto, pero mira que este libro dice esta cosa, o aquí en la Biblia dice otra cosa. Y comienzan a mirar textos fuera de su contexto para sacar un pretexto de una discusión. Entonces podemos oír como un alumno adquiere conocimiento, pero ¿será que Dios quiere que solamente adquiramos un conocimiento? Hemos hablado durante todo este trayecto de esta serie que el propósito de Dios es llevarnos a un cambio en nuestra vida. Si nos quedamos chiquitos, si no maduramos en la fe, ¿hay algo mal? ¿Hay algo mal? ¿Cierto? Hablábamos de que no podemos. ¿Qué tal si Luis Jorge queda chiquito así en 5 años la misma cosa? ¿Está enfermo? ¿Hay algo mal en Luis Jorge? ¿Cierto? Entendemos y esperamos siempre crecer. Se queda que Gerard Luis se vuelva más serio. Hoy nos acompañan estos dos señoritos, entonces por eso estoy ahí. Pero Gerard Luis se va a quedar juicioso en la silla, ¿cierto, Gerard? Gracias, Gerard Luis. Entonces, si la palabra de Dios no produce un cambio en nuestras vidas, hay algo mal. Usted no puede ser el mismo de ayer, como Dios lo es ayer. Dios es ayer, mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿cierto? No, eso no corre para usted, eso no funciona para usted. Porque precisamente Dios llega a su vida para producir un cambio, y un cambio de pies a cabeza. Un cambio de 180 grados, de una dirección totalmente diferente a la que usted se estaba planteando. Sí. Yo quiero que revisemos algunos versos con respecto a la ley y con respecto a lo que el Señor Jesús dice en su palabra. Dice en Romanos 2:13, pues el simple acto de escuchar la ley no nos hace justos ante Dios. ¿Estamos escuchando? El simple acto de escuchar la ley, de escuchar la palabra, no nos hace justos ante Dios. Es obedecer la ley lo que nos hace justos ante sus ojos. Pablo está diciendo a la congregación, mire, ustedes se pueden venir aquí a leer la palabra, es un buen ejercicio, pero eso no nos hace justos delante de Dios. Es obedecer la palabra lo que los hace justos a los ojos de Dios. ¿Sí? Vemos en otro momento el Señor Jesús en Lucas dice algo bien importante. Martica, ¿me ayudas con? Así que, ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor, cuando no hacen lo que yo digo? Lo que digo. Bien interesante esa pregunta. A mí me encantan las preguntas de Jesús. ¿Por qué me dices Señor, Señor, si no haces lo que yo digo? ¿Ah? Porque, ¿sabe? La tendencia del hombre es hacer un hombre religioso. Y un hombre religioso es un hombre por tradición, un hombre no por convicción, sino por tradición, una práctica que repite y repite y repite. Y de generación en generación viene así. Pero Dios no quiere una religión, quiere una relación. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, si cuando les digo algo ustedes no lo hacen? Lo importante para Jesús,
lo que es oír la palabra y hacer la palabra, obedecerla. Acabamos de leer en Romanos, solo la palabra, solo haciéndola, solo obedeciéndola, Dios nos mira con otros ojos. Les mostraré cómo es cuando una persona viene a mí, escucha mi enseñanza y después la sigue. Es como una persona que para construir una casa cava hondo y echa los cimientos sobre roca sólida. Cuando suben las aguas de la inundación y golpean contra esa casa, esta puede quedar intacta porque está bien construida. ¿Será que solamente es escuchando lo que va a pasar eso? Cuando usted escucha y obedece a la palabra de Dios, es como cavar un hoyo y cimentar su casa, su fe, su familia. Entonces, cuando suben las aguas de la inundación y golpean contra esa casa, esta queda intacta porque está bien construida sobre la roca. Por eso cantamos, he decidido no salir de la roca, no seré movido. ¿Se acuerdan del corito de hace unos 8 días? Es importante, ¿sí? Que día en un grupo Juan Carlos me decía, como los cerditos y el lobo, ¿no? Que llegó y, ¿sí? Eras tú que me decías, y los cerditos finalmente se refugiaron en una casa que es ladrillo y el lobo no pudo soplar y destruir la casa. Yo creo que estaba también inspirada en esta historia. Entonces, pero el que oye y no obedece es como una persona que construye una casa sin cimientos. Cuando las aguas de la inundación azoten esa casa, se derrumbará en un montón de escombros. Jesús está compartiendo lo importante que es escuchar y obedecer. Y en ese ejercicio es como lo compara a un cimiento que va a permitirles a ustedes aguantar situaciones difíciles en su familia, con sus hijos, con su esposo, con su esposa. Y quién sabe qué más cosas. Vamos a ver la siguiente cita que me encanta. Entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino del cielo. Pero el que obedece las leyes de Dios y las enseña será llamado grande en el reino del cielo. ¿Usted cómo quiere ser llamado? Por el mismo Dios. El que las hace y las enseña. Fíjate cómo, pero el que la obedece a las leyes de Dios y las enseña. Es interesante que haya autoridad en la medida que usted es modelo del cumplimiento de la ley. Usted no puede enseñar la ley sin estarla siguiendo. ¿Con qué autoridad? ¿Con qué autoridad le dice, hermano, perdone cuando usted no perdona? ¿Con qué autoridad, hermano, no mienta cuando usted miente? ¿Con qué autoridad tú le dices cualquier cosa a otra persona que no agrada a Dios cuando usted no agrada a Dios con esa actitud o con esa obediencia sobre la ley? ¿Sí? Hermanos, hay un problema gravísimo y es que la mayoría de veces cuando el autoengaño prospera en la vida es que el oír se vuelve un fin y no un medio. El oír es un medio para el fin, que es obedecer. ¿Me explico? Hablemos de fines y medios. Aquí mucha gente termina creyendo y se autoengaña que si yo escucho la palabra de Dios eso es suficiente.
no es suficiente. Eso es un autoengaño. Es necesario obedecerla, es necesario hacerla. Porque entonces, el propósito con el cual está planteado aquí es que dice que la palabra, escuchar la palabra es un medio. ¿Para qué? Para hacernos perfectos. O sea, escuchar la palabra es un medio, nunca será un fin en sí mismo. Es un medio para llevarnos a una perfección y para estar completos, para agradar a Dios. ¿Sí? Es el fin. Oír no es el fin. Hacerla te lleva a cumplir el propósito planteado para la vida según Dios. Ahora, a veces decimos, hermano, es que yo la puedo escuchar, pero es que la palabra a veces necesita la interpretación, hermano, la interpretación. ¿Cómo hago para...? No entiendo la palabra. Y la palabra no tiene... Nosotros podemos tener debilidades para entender la palabra, pero la palabra no es como ese vidrio que está empañado y sucio. ¿Sí? La mayoría de las veces quiero decirle que necesitamos confesar nuestros pecados, limpiar nuestra vida y pedirle a Dios que abra nuestros ojos y nuestra comprensión de su palabra. Porque hay veces, precisamente hay ruido, hay suciedad que impide que la palabra pase por nuestro oído y llegue a nuestro corazón. Hay cosas que confesar, hay cosas que desechar para que la palabra de Dios llegue a nuestro corazón y se produzca un cambio en nuestras vidas. No de la noche a la mañana, no simplemente milagrosamente un cambio, no, porque usted decide obedecer a Dios voluntariamente, ¿sí? Y espontáneamente. Entonces, el entender que la palabra de Dios es clara, sencilla, es un instrumento que está diseñado para todo aquel que tenga hambre, que tenga sed. Es liberador, porque la palabra de Dios no está diseñada para hombres sabios en el sentido de conocimiento, sino sabios en el sentido del temor a Dios. La verdadera sabiduría empieza por el temor a Dios, y eso es lo que nos lleva a tener una mayor comprensión de la palabra. ¿Sí? Por último, si entendemos que si entendemos que es necesario afirmar y recordar qué es la ley y cómo opera la ley y lo importante de la ley para nuestras vidas, es necesario entender que fácilmente entramos en un autoengaño creyendo que escucharla es suficiente sin hacerla. Y cuando entendemos que es necesario, que uno no puede confesar algo sin practicarlo, o como el médico no puede ser médico no es médico si no practica, ¿cierto? Por eso yo en estos días con mi hermana Yaima les entiendo mucho porque no han podido practicar su medicina, excepto con nosotros. Pero es bien pesado saber que tienes un conocimiento y no lo practicas. O sea, una profesión y no la llevas a la práctica. Nosotros tenemos una confesión, o sea, creemos en Cristo, y no lo llevamos a la práctica. Queda sin valor esa decisión. Entonces, si eso es así, si podemos entender la necesidad de escuchar la palabra, no como el fin, sino como el medio para ser perfectos y para ser transformados por ella, vamos a tener algo que el Señor automáticamente dice, o sea, la bienaventuranza, la bendición por hacerlo. ¿Sí? Él dice que son los hacedores, son bienaventurados y son bendecidos. Es un venir a hacer algo que está establecido por Dios, que aquel que escucha y hace su palabra,
es bendecido. Aquí es donde yo muchas veces les digo, hermanos, ustedes, a veces me siento hasta mal diciéndole a algunas personas, el Señor lo bendiga. Yo, el Señor tenga misericordia de ti. Yo preferiría decirle así, porque sé que no está haciendo la palabra. El Señor lo bendiga tiene más sentido cuando la persona está haciendo la palabra. ¿Me explico? Porque la bendición viene por la obediencia. La bendición viene por la obediencia. Mire, cómo, si volvemos al principio, Martica, por favor. ¿Se dan cuenta cómo termina los versos que dice Santiago? Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces, causa y efecto, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. La bendición viene por la obediencia, hermano. La bienaventuranza viene por la obediencia. La religión funciona por costumbre. O sea, si usted está acostumbrado simplemente a escuchar y no a hacer, eso es religión. O sea, eso es una práctica que no tiene sentido. Porque usted lo hace por costumbre, usted lo hace por un hábito que aprendió, pero no por una necesidad en su corazón de transformar su vida, de emprender una nueva acción en sus vidas. En cambio, cuando escuchamos y obedecemos, sí, hay bendición. Pero quiero decirles que Dios traduce esa bendición de una manera muy especial. Y es que el resultado de escuchar su palabra y obedecerla es su propio crecimiento y el de su prójimo. ¿Usted quiere ver un crecimiento en su vida y un impacto en su prójimo? Escuche y haga la palabra del Señor. ¿Cómo cambio a mi marido? ¿Cómo hago para que él entienda estas cosas? Escuche y haga la palabra del Señor, porque va a resultar en crecimiento para su vida y en bendición para el que está a su lado. No podemos ser tan solo oidores, es necesario ser hacedores, es necesario hacer lo que escuchamos, obedecer lo que escuchamos. Dios se goza, Dios nos bendice, Dios nos da una bienaventuranza a aquel que escucha su palabra. ¿Sí? Entonces, mirar atentamente, perseverar y no olvidar haciendo. Tres patrones o tres conductas que nos llevan a ser bendecidos y bienaventurados. Mirar atentamente, perseverar y no olvidar. Y la forma de no olvidar, yo digo no olvidar haciendo. Porque la fórmula de no olvidar es hacer. Si usted no hace, se olvida. Entonces, ¿cómo alcanzar esa bendición? ¿Cómo concretar? ¿Cómo usted quiere ser feliz a Dios y recibir una bendición, tener crecimiento en su vida e impactar la vida de su prójimo? Mire atentamente la palabra, persevere en ella, no la olvide y haga lo que ya dice. Amén. Amén. Vamos a inclinarnos los rostros por un momento. Padre, yo te doy muchas gracias en esta noche por tu presencia en este lugar, Señor. Señor, es un mensaje sencillo, pero requiere nuestra atención. Porque tú te gozas, tú te quieres que nos metamos en esa simpleza de esas palabras, pero en esa profundidad también de lo que tú quieres, de lo que hay en tu corazón para nosotros, con esta expresión, con estos textos que vienen de Santiago, Señor. Padre, yo te doy muchas gracias, porque a pesar de muchas veces no oírte y no escucharte, tú has tenido misericordia de nosotros. Pero también hemos visto en nuestra vida, en nuestro caminar,
que cuando escuchamos atentamente, cuando perseveramos y no nos olvidamos de tus promesas y hacemos las cosas conforme tú dices, Señor, hay bendición en nuestras vidas, hay bendición en nuestra familia, hay bendición en mi esposa, en mis hijos. Vemos cómo, Señor, tu palabra es fiel y no te olvidas de bendecirnos, no te olvidas de acompañarnos, no te olvidas de darnos la sabiduría que necesitamos, Señor. Padre, es esencial aprender a escucharte y hacer tu voluntad, Señor. Gracias por este tiempo, Señor Dios. Yo no quiero ser tan solo oidor, yo quiero ser un oidor que hace, que obedece lo que tú dices, Señor. Yo quiero ganarme esa bendición, Señor. Yo no quiero ser llamado como el hombre necio, el hombre que construye su casa sobre la arena. Yo quiero ser llamado como el hombre sabio que edifica su casa sobre la roca, sobre cimientos sólidos, tu palabra, Señor. Esta es una invitación para cada una de las mujeres y hombres que están acá, para construir sus casas sobre la roca, sobre Jesús, sobre su palabra, su cimiento. Padre, gracias. Muchas gracias por este desafío, por esta invitación que nos haces esta noche. Bendecimos a todos los que nos escuchan por Facebook, Señor, por YouTube. Gracias por la oportunidad de compartir este sencillo mensaje de corazón. Gracias por estar aquí con nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Señor, bendice. Una buena noche para todos.